Bien, vamos a continuar ya están ya casi todos. Me da mucho gusto. Bueno, nuevamente buenas tardes con los que han llegado recién. Vamos a continuar. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de los coeficientes de permeabilidad, ¿no? Tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. Entonces, se les dejó algunas demostraciones. A ver, vamos a escuchar a Mesa Guaita Giovanni. ¿Está? ¿Aló? ¿Está Mesa Guaita Giovanni? Bueno, pasaremos al siguiente estudiante. ¿Está Ñawi Matamoros José? Ñawi. Presente, ingeniera, buenas tardes. A ver, vamos a compartir de una vez. Ya se ve. A ver, vamos a ver. A ver, adelante. ¿Se observa, ingeniera? Sí, puede empezar. Sí se ve. Buenas tardes, ingeniera y compañeros presentes. En esta oportunidad presentaré la demostración de coeficiente de permeabilidad horizontal del suelo. Bueno, tal como se muestra, estos estratos van a presentar caudales distintos, las cuales van a fluir con velocidades distintas. También se puede apreciar que cada uno de los estratos presenta coeficientes de permeabilidad distintas. Para la demostración se debe tener dos consideraciones y tres principios básicos. Las dos consideraciones que se va a tener va a ser que el caudal total va a ser el caudal en el estrato 1 más el caudal presente en el estrato 2 más el caudal presente en el estrato 3. A esto yo lo he denominado como ecuación 1. Y la segunda consideración que tomé es que la carga hidráulica va a ser constante. Si la carga hidráulica va a ser constante, la gradiente hidráulica también va a ser constante. Esto quiere decir que el gradiente hidráulico va a ser la misma para cada estrato. Bueno, los tres principios básicos que voy a tomar para la demostración son que el caudal va a ser igual a la velocidad por el área, a la cual le denominé ecuación 2. Y el segundo principio sería que la velocidad sea igual a la coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico, la cual le denominé ecuación 3. Este es conocido como la ecuación de Darcy. Y el tercer principio sería el área igual al espesor total del suelo por 1, por la profundidad de 1 metro. En este caso le tengo 1 metro para el análisis. Bueno, reemplazando la ecuación 3 y 4 en la ecuación 2, se consigue la siguiente expresión, que el caudal es igual a la permeabilidad, el coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico por el espesor total del suelo. Bueno, utilizando esta expresión en la ecuación 1, que era que el caudal total era igual a caudal 1 más caudal 2 más caudal 3, reemplazando esta expresión, se obtiene que el caudal total va a ser igual al coeficiente de permeabilidad horizontal multiplicado por el gradiente hidráulico por el espesor total del suelo. Y todo esto sería igual al coeficiente de permeabilidad del estrato 1 multiplicado por el gradiente hidráulico por el espesor del estrato 1 más la coeficiente de permeabilidad del estrato 2 multiplicado por el gradiente hidráulico por el espesor del estrato 2 más
el coeficiente de permeabilidad 3 por el gradiente hidráulico por el espesor del estrato 3. Bueno, en este caso, como al principio dije que el, el gradiente hidráulico era la misma para cada estrato, en este caso se simplificaría y nos quedaría que el coeficiente de permeabilidad horizontal multiplicado por el espesor total del suelo va a ser igual a coeficiente de permeabilidad del estrato 1 multiplicado por el espesor del estrato 1 más coeficiente de permeabilidad del estrato 2 multiplicado por el espesor del estrato 2 más el coeficiente de permeabilidad del estrato 3 por el espesor 3. Bueno, despejando tendríamos que el coeficiente de permeabilidad horizontal es igual a 1 entre H. 1 entre el espesor total y todo eso multiplicado por el coeficiente de permeabilidad 1 por el espesor 1 más el coeficiente de permeabilidad 2 por el espesor 2 más el coeficiente de permeabilidad 3 por el espesor 3. Eso sería lo que se quería demostrar, pero si los estratos son para n estratos, el coeficiente de permeabilidad sería 1 entre h. Todo eso multiplicado por el coeficiente de permeabilidad del estrato 1 por el espesor 1, así sucesivamente hasta llegar al estrato n, ¿no? Y por último se va a presentar un ejercicio aplicativo. Aquí básicamente lo que se va a calcular es el coeficiente de permeabilidad horizontal. Bueno, el suelo estratigráfico va a estar compuesto por tres estratos, los cuales son arena fina, arena gruesa y grava, cuyo espesor para la arena fina va a ser de 3 metros, para la arena gruesa va a ser 2 metros y para la grava 3 metros. Bueno, aquí tenemos como datos, se tendría que el espesor de cada estrato, ¿no? Y el espesor total del suelo estratigráfico. Pero nos faltaría los coeficientes de permeabilidad de cada uno de ellos. Estos datos han sido sacados de una fuente, ¿no? La fuente está acá presente, que se muestra en este diapositiva. Y para este caso, el coeficiente de permeabilidad para la arena fina yo le consideré como 0.01. Y el coeficiente de permeabilidad de la arena gruesa le consideré 0.01 y para la grava le consideré 10. Bueno, reemplazando todos estos datos, nos quedaría que el caudal horizontal sería igual a 3.753 centímetros por segundo. Bueno, eso sería todo de mi parte, ingeniera. Ya. A ver, vamos a la primera, a la segunda, a la tercera diapositiva. Ya. Allí, por ejemplo, tenemos que has trabajado con el caudal Q, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pasó con las áreas? Ya con las áreas, ingeniera, acá en la primera ingeniera. Ya. O sea, la ecuación 2, la ecuación 3 y 4 le reemplacé en la ecuación 2, ingeniera, y como el área es igual al espesor total del suelo por 1, y nos quedaría que caudal sería igual a la permeabilidad por el gradiente hidráulico por el espesor total del suelo. ¿Sabes por qué te hago esa pregunta? Porque las áreas van a ser diferentes, no son iguales. Por ejemplo, el área 1 es igual a H1 por 1 metro. Y tú sabes que H1 es un espesor, puede ser 1 metro. Después, el área 2 es el H sub 2 por 1 metro. Y el H sub 2 puede ser 5 metros, ¿no? Y así sucesivamente. Y el área 3 es otro valor que puede ser, imagínate que sean 5 metros por 1. Entonces sería 5 metros. Ya por eso es que la pregunta de las áreas, ¿no? Porque al final las áreas, ¿no? Cuando yo digo caudal sobre área, que es un K horizontal por un I,
Entonces yo sumaría las áreas, y las áreas serían H1 por 1, más H sub 2 por 1, más H sub 3 por 1. Pero yo sé que H1 más el H sub 2 más el H sub 3 es un H total. A eso me refería, ¿ya? Entonces ahí hay que incluirlo, no está mal, pero hay que incluirlo. Ahora me quiero ir a tu ejercicio, que es la 4, la diapositiva 4. Muy bien. Ahí lo que tenemos, jóvenes, es justamente tres estratos de arena fina, arena gruesa y grava. Entonces, yo no les he proporcionado los valores. Entonces, ¿qué hizo su compañero? Buscó la parte teórica, ¿no? Algunas referencias sobre este tipo de material, ¿no? Y ahí están sus valores. Por ejemplo, para la grava limpia está entre de 1 a 100 o de 100 a 1 centímetros por segundo. Arena gruesa entre 0.001 a 1. Y luego tenemos la arena fina entre 0.001 a 0.01 centímetros por segundo. Entonces, estos valores los ha obtenido de la tabla, pero eso no significa de que tengo que evitar hacer el ensayo. Luego les voy a pasar un video para que vean cómo se hacen los ensayos de permeabilidad. Bueno, ahorita les paso eso. Bien, entonces ahí tenemos los tres estratos. Lo reemplaza y como yo le he pedido el K en la permeabilidad en el sentido horizontal o paralelo a los estratos, pues coloca la expresión y reemplaza. ¿Cuánto te dio la respuesta? 3.753 centímetros por segundo, ingeniero. Muy bien, entonces las unidades se colocan. Ya siempre hay que colocar esas unidades. 3.753 centímetros por segundo. Según Ya. Muy bien, Ñawi. Ahora escuchemos a Pacheco Cárdenas. Stephanie, ¿está? Buenas tardes, ingeniera. Ahorita voy a proyectar. Ya está. Ahí vamos a ver. Ingeniera, buenas tardes. Ingeniera, disculpa, ¿se observa? Sí, Stephanie, puedes empezar. Ya, buenas tardes, compañeras. Ingeniero, hoy vamos a demostrar la fórmula del coeficiente de permeabilidad vertical. Para ello tenemos un sistema donde H representa la altura total y H1, H2, H3 y H4 el espesor de los estratos. Además, H sub I y H sub F representa la carga hidráulica inicial y final, y HT es la carga hidráulica total, que es la diferencia de la carga hidráulica inicial menos la carga hidráulica final. Además, según el principio de continuidad, que nos dice que el fluido del agua que entra es igual al que sale, entonces el caudal en cada uno de los estratos va a ser igual. Por eso el caudal total es igual a caudal 1, caudal 2 y caudal 3 de todos los estratos. Además, se tiene que el caudal es igual al coeficiente de permeabilidad por la gradiente hidráulica por el área. Y también como fórmula se tiene que la gradiente hidráulica va a ser igual a la carga hidráulica entre la altura total, y la velocidad es igual al caudal sobre el área. Ahora, si reemplazamos B en A, se obtiene que el caudal va a ser igual a la carga, al coeficiente de permeabilidad por la carga hidráulica entre H por el área. Y si se despeja la carga hidráulica total, se tiene que va a ser igual a Q por H entre A por K. Y al sustituir C en D, se obtiene que la carga, el caudal sobre el área va a ser igual a la velocidad. Entonces la carga hidráulica va a ser igual a la velocidad por la altura total entre el coeficiente de permeabilidad. Si despejamos el coeficiente, se tiene que la velocidad por H, el coeficiente va a ser igual a la velocidad por H entre la carga hidráulica total. Aquí, al dividir a ambos entre la velocidad, se tiene que el coeficiente va a ser igual a H entre la carga hidráulica sobre la velocidad. Entonces, la carga hidráulica va a ser igual a I por la altura de cada estrato sobre
la gradiente hidráulica por el coeficiente de permeabilidad de cada estrato. Eso va a ser igual, equivalente a la sumatoria de las alturas sobre la permeabilidad de cada estrato y sería igual a H entre la altura del estrato 1 sobre el coeficiente de permeabilidad del estrato 1, así para cada estrato. Ahora, con respecto al ejemplo, nos dice que tenemos un permeámetro con una carga hidráulica constante de 70 centímetros. Además, se obtuvo un volumen de 1 litro en un tiempo de 3 minutos. Nos dice que el suelo se encuentra estratificado y el estrato superior tiene un espesor de 20 centímetros y el inferior de 30 centímetros. Nos pide, se tiene un permeámetro de 20 centímetros de lado, es cuadrado, y además nos dice que el coeficiente de permeabilidad del estrato 1 es igual 2 veces el coeficiente de permeabilidad del estrato 2. Nos indica calcular los valores del coeficiente. Ahora, como dato, se tiene que el volumen es igual a 1 litro y el tiempo es igual a 3 minutos. Además, el coeficiente de permeabilidad 1 es igual a 2 veces el coeficiente de permeabilidad 2. Además, nos da un tiempo de 3 minutos. Y se tiene por fórmula que el coeficiente de permeabilidad vertical va a ser igual a la carga por la altura total entre el área por H. Ahora, si el caudal va a ser igual a la velocidad, al volumen sobre el tiempo. Y el volumen es igual a 1 litro entre 3 minutos. Y 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos y 3 minutos a 180 segundos. Haciendo la división sería igual a 5.56 centímetros cúbicos sobre segundos. Ahora, la altura total sería 20 más 30 igual a 50 centímetros y el área del permeámetro es igual a 20 centímetros por 20 centímetros igual a 400 centímetros cuadrados. Además, la carga hidráulica va a ser igual a 70 centímetros. Después, si reemplazamos en la fórmula de constante de permeabilidad vertical, que es igual al caudal por la altura total entre el área por la carga hidráulica, se obtiene que este coeficiente va a ser igual a 9.93 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundos. Y también se tiene que, por fórmula, lo que ya hemos demostrado, que el coeficiente de permeabilidad vertical va a ser igual a la altura total entre el espesor de cada estrato sobre su coeficiente de permeabilidad. Y como dato se tenía que el coeficiente de permeabilidad 1 es igual a 2 veces el coeficiente de permeabilidad 2. A reemplazar y homogeneizar las fracciones, se obtiene que el coeficiente va a ser igual a H entre H1 más 2H2, todo sobre el coeficiente de permeabilidad 2. Después, al hacer extremos y medios, se obtiene que el coeficiente de permeabilidad vertical va a ser igual a K2 por H entre H1 más 2H2. Y si despejamos el coeficiente del estrato 2, se obtiene que va a ser igual al coeficiente de permeabilidad vertical más la suma de los espesores de los estratos sobre el espesor total, en donde se obtiene que K2 va a ser igual a 7.94 por 10 a la menos 3 centímetros segundos. Y al reemplazar la condición del problema que nos dice que K1 es igual a 2K2, se obtiene que el coeficiente de permeabilidad del estrato 1 es igual a 1.59 por 10 a la menos 2 centímetros sobre segundos. Eso es todo, ingeniero. Ya. Entonces, a ver, ya. A ver, vamos a ir a la segunda diapositiva, me parece. Ya. Bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, este es el ejemplo que has traído. Y lo que has hecho aquí es reemplazar. Ya, a ver, en tu demostración, ¿a qué es igual el K vertical? Al espesor total entre el espesor de cada estrato por su coeficiente de permeabilidad de cada estrato. Ya, el espesor total
sobre el espesor de cada estrato, ¿no es cierto? Sí, sobre Todo eso. sobre su permeabilidad. Ya. Esta es la sumatoria. Ya. El gradiente hidráulico, ahí está aquí en la parte superior, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Ya. Ahora sí, una pregunta. Para el gradiente hidráulico, la letra H minúscula, ¿de dónde lo obtienes? El gradiente hidráulico donde dice igual a HT sobre H, ingeniera. Ujú. Ya, el gradiente hidráulico va a ser igual a la carga hidráulica, a la pérdida de la carga hidráulica de cada estrato. Y esa pérdida va a ser igual a la carga hidráulica inicial menos la carga hidráulica final. En tu gráfico, ¿dónde se ha representado esto? Acá, ingeniero, ahí dice H sub I y H sub F. Esa es la carga hidráulica inicial y la carga hidráulica final. Y HT es la diferencia. Ya. Y sobre el espesor del estrato. Sí, ingeniero. Ya. Ya. Bien. Ya está. Ya. Ya está bien. Bien. Ya, Stephanie. Ahora vamos a ver a Paraguay. ¿Está Paraguay? ¿O no Buenas está? tardes, ingeniera. Sí estoy ingeniera, pero a mí me Bien. tocó para exponer un tema de tensión superficial. Ujú. Sí. Ya. Sí. ¿No se ve? No se logra compartir, ingeniera. No. Está cargando. Ya aparece. ¿Se logra ver, ingeniera? Sí, adelante. Sí, sí, sí. Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Eh, en esta ocasión voy a exponer un tema, ¿no?, que lleva de título que es tensión superficial. Bueno, para empezar, vamos a enfocarnos que es la tensión superficial, ¿no?, que nos dicen que la tensión superficial es una propiedad, ¿no?, que poseen la superficie de los líquidos, por la cual estos parecen estar cubiertos como una membrana elástica. Como podrán ver en imágenes, como una membrana así invisible, se podría decir, ¿no? Es por eso que el insecto está flotando, entre comillas, ¿no? Y también nos dice que es la energía requerida, ¿no?, para poder aumentar el área superficial de un líquido, ya sea en una unidad de área, ¿no?, en una unidad de área. Como podrán ver esta imagen, lo voy a agrandar un poco. Aquí observamos que en el interior de estas puntitas van a ser las moléculas, ¿no? En el interior del líquido hay unas moléculas que se están rodeadas de otras moléculas, ¿no?, que están en todas direcciones. De tal forma que estas fuerzas de las moléculas se atraen para que puedan compensarse. Son fuerzas atractivas que se compensan, ¿no? Y, y como vemos en la superficie de arriba, ahí se ve ¿no?, otras fuerzas, pero en este caso ahí no tienen
más moléculas como las de abajo. Entonces, estas moléculas se atraen con más fuerza, ¿no? Para que de esta forma formen una barrera muy fina, ¿no? En el líquido. ¿Y por qué el de la tensión superficial, ¿no? Muchos dicen cuál es la causa de que este fenómeno de la tensión superficial ocurra. Bueno, este fenómeno es causado por los efectos, ¿no? De las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. Nos referimos a fuerzas intermoleculares como la interacción, ¿no? Que se da entre las moléculas. También nos dicen que la tensión superficial depende de la naturaleza, ¿no? En el que se encuentre, ya sea que esté rodeado por el medio que lo rodea o la misma temperatura, ¿no? O la misma naturaleza del líquido. Bueno, también nos dicen que los líquidos cuyas moléculas tengan fuerzas de atracción intermoleculares fuertes, estas tendrán una tensión superficial elevada. Aquí vamos a ver cómo es que la temperatura va a influir en la tensión superficial, ¿no? Como ya le dije en el anterior caso, les dije que la tensión superficial depende, ¿no? De varios factores. Bueno, en este caso, la temperatura. Nos dice que de forma general la tensión superficial va a disminuir con la temperatura, ¿no? Ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. Y se preguntarán qué es fuerza de cohesión. Bueno, son simplemente las fuerzas, ¿no? Que se atraen y se mantienen unidas, ¿no? Las moléculas se mantienen unidas. Al aumentar la agitación, ¿no? Ya, bueno, eso. La influencia del medio exterior se debe a que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie, ¿no? Del líquido. Así contrarrestando las acciones de las moléculas, ¿no? Del líquido. Aquí vamos a observar un pequeño cuadro donde está la tensión superficial y la temperatura, ¿no? Como aquí nos representa cómo la tensión superficial va disminuyendo al aumentar la temperatura. Aquí más o menos 75 DINA por centímetros es la tensión superficial cuando la temperatura es 0. Y a medida que va aumentando la temperatura, como podrán observar, esta rayita va bajando, es decir, que la tensión superficial va disminuyendo. Vemos en el otro caso de la tensión superficial del agua. Si bien es cierto, las fuerzas intermoleculares de atracción entre las moléculas del agua se podría decir que son mucho más mayor, ¿no? Que a los demás líquidos, ya que estos presentan enlaces de hidrógeno y además una alta energía, ¿no? Como podrán observar en el gráfico, aquí se hace una comparación de tensión superficial del agua y de los demás líquidos. Aquí vemos en la acetona es aproximadamente 21, 22. Del benceno es casi 28, 29 dinas por centímetro, obviamente. Y así sucesivamente, y si nos damos cuenta, el agua es el que tiene mayor tensión superficial que los demás líquidos, ¿no? Es por ello que se dice que es porque tienen enlaces de hidrógenos, ¿no? Ya que presentan altas energías. Ahora, aquí hay un dato curioso, ¿no? Se podría decir, porque no sé si se habrán observado en gran mayoría las gotitas de las aguas que al caer en un líquido forma como una especie de esfera.
Y nos dice que la fuerza de tensión superficial tiende a minimizar la energía en la superficie, ¿no?, del fluido, haciendo que de esta forma se genere, como se ve en la imagen, esta forma esférica, ¿no?, al caer la gotita. Ahora vayamos a la tensión superficial en el suelo. Nos dice que en los suelos de grano grueso, la mayor parte del agua retenida, obviamente que lo es por la tensión superficial, ¿no?, ya que se presenta alrededor de los puntos de contactos entre las partículas sólidas, o en los poros también, ¿no?, y es los conductos capilares del suelo. La cohesión aparente nos dice que pueden presentar taludes de arena que se han mantenido estables. Eso se explica por la humedad del contacto. Nos dice también que ella le ejerce la pequeña cantidad de agua que puede mantenerse, ¿no?, sin caer. Obviamente va a estar rodeado por los puntos de contactos, ¿no?, entre los diminutos granos de arena que se ve por ahí, que se van a tener en el grano, ¿no? Gracias al esfuerzo de adherencia, obviamente esto va a ser gracias a la fuerza de adherencia entre el líquido, el sólido y la misma tensión superficial, ya que esto se opone a la gravedad, ¿no? Gracias, ingeniero, eso sería todo. Ya, muy bien. ¿Podrías irte a la diapositiva número 5? Ya está, ahí está la diapositiva. A ver, explícame esas temperaturas de 0 a 100 Celsius. Claro que está en Celsius, ¿no? A ver, explícanos. Aquí es un gráfico donde la tensión superficial va a disminuir, ¿no?, a medida que la temperatura va a aumentar. O sea que en este caso se supone que cuando es 0 grados la tensión va a ser aproximadamente 75-76 dinam por centímetro, más o Ese es menos. el dato que encontramos para 100. ¿Y en qué situaciones alcanzamos esas temperaturas? Lo tomé como un ejemplo de internet, lo saqué como un ejemplo. O sea, no necesariamente empieza desde ahí. Bueno, lo que yo veo ahí es diferentes temperaturas de 0, 20, 40, 60, 80 y llega hasta 100, ¿no? Entonces, para estar en 74, mira, fíjate. A ver, si estuviéramos en 20, llevo y veo que es más de 70, ¿no? La tensión superficial. ¿Y cómo se ha obtenido ese valor? ¿Qué se ha necesitado para llegar a decir que para 20 grados, mira, fíjate, ubícate 20 y lo llevas hasta arriba y vas a trazar un horizontal y luego te va a decir que es un promedio de 74, 70 dinas por centímetro? ¿Qué se ha hecho para llegar a esos valores? En este caso, bueno, en esta ocasión no lo expliqué porque para hallar la tensión superficial se requiere ciertas fórmulas y cierto ejercicio, no se podría decir. Es que yo lo tomé como, o sea, algo general para ver que la tensión superficial va a disminuir a medida que la temperatura Ya, aumente. está bien, pero yo te preguntaba, ¿qué necesito para conocer o para indicar que la tensión superficial es pues 70 o 75 dinas por centímetro? ¿Cómo determino eso? ¿Qué variables necesito? Esa era la pregunta. Se necesita ¿cómo se llama eso? Sí, sí, le estaba buscando una fórmula para poder hallar la tensión superficial. Se necesitan ¿cómo se dice?
Ya me olvidé. Para hallar la tensión superficial necesitas conocer las características del menisco. Se dibujó la vez pasada, ¿no? Y se dibujó un tubo capilar y ahí veíamos un menisco, ya sea de forma cóncava o convexa. Entonces necesitas ese menisco. Por lo tanto, necesitarías conocer el radio, ¿no es cierto? Al tener el menisco puedes tener el diámetro, el radio. Y bueno, si es que es agua, será pues la densidad del agua, el ángulo alfa, ¿no? ¿Qué ángulo de inclinación se tiene? ¿Ya? Entonces, se necesitan estas variables y el HC, que es la altura capilar, que ahorita lo vamos a ver. A ver, Ramos, Ingeniero. Henry. ¿Aló? ¿Está? Ramos, Guaraca, Henry, Abraham. ¿Está presente? No lo escucho. Bueno, si no está presente, a ver, llamaré por última vez. ¿Está presente Ramos, Guaraca, Henry, Abraham? A ver, David Joel, ¿me está escuchando? Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, A mi, com- ingeniera. Ya a mi está, a ver, compañero se le fue el internet, ingeniera. dígame. A mi compañero se le fue el internet, A ingeniera, me ver, le voy a comunicó esperar ahorita. unos cuantos segundos. Mientras tanto, voy llamando lista. A ver, Ingeniero. Alarcón Torres, ¿está? Presente, ingeniero. Apagya, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Balvin Casahuilca, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Balvin González, Bernaola Pariachi, Presente, ingeniero. Capcha Morales, Presente, ingeniera. Carlos Pacheco, Presente, ingeniera, buenas tardes. Chambi, buenas tardes. Chambi, Presente, ingeniera. Chávez, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Chipana, Presente, ingeniero, buenas tardes. ya está. A ver, por última vez lo llamo a Ramos Guaraca Henry. Presente, ingeniera, disculpe, se me había ido el internet. A ver, empiece. La primera diapositiva. Ya, bueno, a mí me tocó exponer el tema de capilaridad. Bueno, es un fenómeno que se da debido a la tensión superficial, que se refiere al ascenso que tiene el agua formando un menisco cuando se introduce verticalmente un tubo de vidrio de diámetro pequeño. Pero no siempre es así, debido a la cohesión y adhesión. A la cohesión, ya que es la atracción entre partículas, en este caso es debido a la acción de las restantes moléculas de vidrio, y a la adhesión, que son de partículas diferentes, en este caso, que es ejercida por las moléculas de las paredes del recipiente. Y estas son las fuerzas que dependen de la sustancia. Asimismo, serán cóncavas, planos o convexos. Como se puede observar en el primer tubo, será cóncavo si la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Y en el tercer tubo, será convexo si las fuerzas de cohesión es mayor que las fuerzas de adhesión. Entonces podemos decir que la forma de los meniscos convexos o cóncavos
va a depender de la naturaleza del líquido y del material con la que se está formando las paredes del recipiente. Por ejemplo, en el primer tubo, el agua y el vidrio forman meniscos cóncavos, y en el tercer tubo el mercurio y el vidrio forman meniscos convexos. La altura capilar que alcance el agua en el suelo se va a determinar considerando una masa de suelo con una gran red de tubos capilares formados por los vacíos existentes en su masa. La siguiente diapositiva, por favor. La capilaridad en los suelos. Al contrario de los tubos capilares, los vacíos en los suelos tienen ancho variable y se comunican entre sí formando un enrejado. Si este enrejado se comunica por abajo con el agua, su parte inferior se satura completamente. Más arriba el agua solo ocupa los vacíos pequeños y los mayores quedan con aire. Como se puede observar en la figura, la parte inferior está completamente saturada y las partes donde hay pequeños espacios ocupa con totalidad el agua, ¿no? Y en la parte que tiene grandes espacios, solamente deja un espacio vacíos donde están el aire y la partícula sólida es la que se encuentra en la superior, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los problemas de capilaridad en la construcción. Uno de los grandes problemas que tiene el proceso de capilaridad del agua freática en la construcción, es que al subir esta agua, humedecen los cimientos de diferentes estructuras, provocando la corrosión del acero de refuerzo en los cimientos. En ocasiones, cuando estas aguas freáticas son de niveles muy altos, alcanza a subir a las paredes de la edificación, generándose problemas en los ladrillos y en los acabados de edificaciones, ¿no? Ahí, como podemos observar en la figura, la parte de la escalera y esa parte de la pared está humedecida, ¿no? Ahora, en estos casos, una solución a estos problemas es cambiar el suelo, sobre el cual se descansan los cimientos, por un suelo más grueso, que no permite la capilaridad del agua freática. La siguiente diapositiva. En las construcciones de calles, carreteras, autopistas, en los aterrizajes importantes, es importante tener en cuenta el agua capilar existente en el terreno, ya que por encima, el agua freática queda por encima de la napa freática, ¿no? Una solución al problema es colocar capas granulares sobre la subrasante, lo cual impide la capilaridad del agua freática. La siguiente diapositiva. Como podemos observar, no, la anterior. Como podemos observar en la imagen, ahí tenemos la subrasante, donde se colocan de la base granular, la subbase granular, ¿no? Y recién se produce el asfalto para que no se generan asentamientos y se generan grietas en las autopistas, ¿no? Y ahí en la imagen también muestran cuando se están poniendo las bases granulares. La siguiente diapositiva. Y una solución a ese problema, como ya le dije, es colocar capas granulares sobre la subrasante, para que impide la capilaridad del agua del freático. Ahora, ya que en los suelos de granulometría fina, como son los limbos, las arcillas, los vacíos son de diámetros reducidos, ¿no? Por lo tanto, la altura capilar va a ser mayor, y en los suelos de granulometría gruesa, la altura capilar es menor. La siguiente diapositiva. Entonces, podemos llegar a una conclusión, podemos llegar a la conclusión que para que se presente la capilaridad del agua freática en un suelo, se debe tener en cuenta que el suelo debe ser fino, de tal manera que los poros que haya entre las paredes sólidas del suelo sean tan pequeñas como tubos capilares.
Si tenemos un suelo con una grava gruesa, no se producirá el fenómeno de capilaridad, por lo que estos suelos se utilizan en las construcciones cuando se tienen niveles freáticos altos. Eso sería todo, ingeniero. Ya. En la diapositiva 6, a ver, pasa la anterior. Tú estás haciendo aquí una recomendación, ¿no? Dices, utilizar, para conocer la permeabilidad, utiliza suelos finos, ¿no? Aparte de lo que has indicado, ¿a qué se debe? ¿Por qué se produce este fenómeno, este ascenso del agua en los suelos finos? ¿A qué se debe esto? Que no sucede con los suelos de partículas gruesas, ¿no es cierto? Ahí es casi nulo, es bajo. Entonces, ¿por qué? Es porque en los suelos finos, el suelo es completamente saturado, ¿no? Por así decirlo. El agua ejerce una separación entre las partículas sólidas del suelo, lo que se conoce como presión hidrostática. En los suelos finos, el suelo va a empezar a secarse por cualquier causa, ¿no? Ya sea por el sol, el agua que hay en ese suelo se va a evaporar. Y ahí es por eso que el suelo se forman grietas, se separan. Eso sería el ingeniero. Esto se debe al tamaño de las partículas, ¿no? Un suelo grueso, imagínate que fuera pura grava, ¿no? Entonces los espacios, los vacíos son grandes, pues, ¿no? Son grandes. Y entonces al ser grandes, ¿no? Al ser grandes, el valor K también es grande, su permeabilidad también no es pequeña. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, la altura capilar es despreciable, no hay pues, ¿no? Sin embargo, con los suelos más finos, más pequeñitas, las partículas, imagínate, de un limo, de una arcilla, el valor K también es chiquito, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, su altura es grande por la presión, ¿no? Son por los puntos de contacto, ¿no? Que existen o influyen mucho lo que se llama la forma de la partícula, ¿no? A ver, por favor, ¿puedes irte a la diapositiva número 2? Y a ver, explícame esos gráficos que tienes allí. Hay dos gráficos que están de color celeste, me imagino es el agua. No, lo siguiente es, ya ves. Allá, en el primer tubo, donde ya mencioné que va a ser la segunda diapositiva. Allá en el primer tubo va a ser, los meniscos van a ser de forma cóncava, de cóncavo, si la fuerza de adhesión va a ser mayor que la fuerza de cohesión, como se muestra acá en el primer tubo. También eso va a depender del material, ¿no? Del líquido y del material con la que está formado el tubo. Por ejemplo, en el agua y el vidrio se van a formar meniscos cóncavos, y en la tercera, por ejemplo, ahí se va a ser convexo, los meniscos van a ser convexos si las fuerzas de cohesión va a ser mayor que la de adhesión. Y eso también, como depende de los materiales, va a ser en el mercurio y en el vidrio, que se van a formar meniscos cóncavos. Y van a ser iguales cuando el tubo va a ser de oro y con el agua, ¿no? Y la fuerza de cohesión va a ser igual a la fuerza de adhesión. En la segunda imagen, como ya dije ahí, en un suelo, cuando va a estar completamente saturado en la parte inferior, ¿no? Luego se va a encontrar el agua capilar, luego los espacios vacíos, que son
están compuestos por el aire y las partículas sólidas a la parte superior, ¿no? Ya. Bien. Ya está. A ver, voy a pasar un segundo. A ver, vamos. Voy a compartir un video por el tema de la permeabilidad, ¿ya? Ingeniera. Sí. Ingeniera, buenas, disculpe, hace un ratito me llamó, no pude contestarle, le escribí por el chat. Balvin me llamó a asistencia, pero no le pude responder, por el micro no respondí y le escribí. Ya hay que estar ya presentes cuando uno está llamando la lista, yo no puedo estar retrocediendo. No, sí, no respondí el micro y por eso le escribí al chat. Ingeniera. Sí. Ingeniera, buenas tardes. Ingeniera, buenas tardes. Disculpe, soy el alumno Mesa Guaita. Tuve complicaciones al ingresar a la clase, ingeniera, disculpe. Y bueno, me uní tarde cuando mi compañero Ñaui Matamoros ya estaba exponiendo. No sé si me podría dar una oportunidad de exponer, ingeniera. Ya, pero para la próxima, por favor, tiene que estar presente. Ya, está bien, ingeniera, gracias. ¿Me confirma cuando se logra observar, ingeniera? Sí, ya se ve, adelante. Ya, bueno, ingeniero, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad, les voy a explicar, ¿no?, un poco más de cómo se ha demostrado el coeficiente de permeabilidad horizontal. Y bueno, como se muestra en la imagen, observamos, ¿no?, un suelo estratigráfico con una dirección de flujo paralelo a la estratificación. Bueno, asimismo, en cada estrato se produce diferentes velocidades, ¿no?, que descargan un flujo, ¿no?, lo cual hace que se produzcan también así caudales diferentes, que vendría a ser, ¿no?, el caudal total, la suma de cada uno de los caudales, ¿no?, caudal 1 más caudal 2 más caudal 3, así hasta el número de estratos que tengamos. Bueno, asimismo, el gradiente hidráulico para todos los estratos, bueno, va a ser igual, ¿no?, por el hecho de que todos los estratos tienen una misma carga hidráulica y una longitud. Bueno, para demostrar el coeficiente de permeabilidad horizontal, se ha utilizado tres principios, ¿no?, lo que es el caudal, la velocidad de Darcy y el área. Lo que el caudal es representado por la velocidad de Darcy y por el área, y asimismo la velocidad de Darcy por el coeficiente de permeabilidad, ¿no?, multiplicado por el gradiente hidráulico. Y el área, bueno, representado por el espesor del suelo estratigráfico, por la profundidad unitaria, ¿no?, que vendría a ser 1. Y bueno, reemplazando la velocidad de Darcy y el área dentro del caudal, obtenemos, ¿no?, la ecuación de Darcy que se muestra, ¿no?, que sería igual el caudal por el coeficiente de permeabilidad, por el gradiente de hidráulica, por el espesor del suelo estratigráfico y por 1. Y bueno, con respecto a este planteamiento, la ecuación tiene la siguiente expresión, ¿no? Bueno, que vendría a ser el coeficiente de permeabilidad equivalente multiplicado por el gradiente hidráulico y bueno, por el espesor del suelo estratigráfico, vendría a ser la multiplicación, ¿no?, del coeficiente de permeabilidad del primer estrato por el gradiente hidráulico y bueno, por el espesor, ¿no?, de nuestro estrato. Asimismo, se suma más el coeficiente de permeabilidad por el estrato 2 y
multiplicado por el gradiente hidráulico y multiplicado por el espesor del suelo estratigráfico, ¿no? De nuestro estrato. Asimismo, se va sumando todos los estratos, de cada uno de los estratos se va sumando y obtenemos, ¿no? La permeabilidad equivalente, que vendría a ser la suma de coeficientes de permeabilidad por el espesor del estrato entre el espesor del suelo estratigráfico. De esa forma se vendría a demostrar, ¿no?, el coeficiente de permeabilidad horizontal. Y bueno, aplicándolo a un ejercicio aplicativo, bueno, se muestra en la siguiente imagen. Nos dice que no, bueno, nuestro primer estrato es una arena fina, bueno, que de un espesor de 3 metros. Nuestro segundo estrato es una arena gruesa de espesor 2 metros. Y nuestro tercer estrato, ¿no?, que es una grava, bueno, con un espesor de 3 metros. Bueno, como se ha logrado obtener la demostración del coeficiente de permeabilidad horizontal, bueno, se procede a reemplazar, ¿no?, considerando los datos, ¿no?, los valores típicos de conductividad hidráulica, bueno, que se ha rescatado esta información del libro Brajadas, donde nos dice, ¿no?, que la grava limpia varía de 100 a 1 metros, centímetros por segundo, y la arena gruesa de 1 a 0,01 centímetros por segundo, y la arena fina, ¿no?, 0,01, y es de 0,01 a 0,001 centímetros por segundo. Bueno, para el ejemplo he considerado los valores máximos, ¿no?, que asume cada tipo de suelo. Y bueno, reemplazándola en el ejercicio, bueno, vendría a ser, ¿no?, el coeficiente, bueno, la permeabilidad de la arena fina, que vendría a ser 0,01 por el espesor del estrato 1, que vendría a ser 3 metros, o también expresadas unos 3 centímetros, más ¿cómo se llama? La permeabilidad de la arena gruesa, que vendría a ser 1 por por el espesor, ¿no?, de nuestro estrato 2, que vendría a ser 200 centímetros, más la grava limpia, no, más la grava limpia, que he asumido 100 por el espesor, ¿no?, de 300 centímetros, entre bueno, el espesor del suelo estratigráfico, ¿no?, que vendría a ser la suma de los 3 estratos, que vendría a ser 8 metros, o también 800 centímetros. Pasando a desarrollar, obtengo que, bueno, la permeabilidad equivalente vendría a ser 37,754 centímetros por segundo. Gracias, sería todo, ingeniera. Ya. A ver, bien. Voy a ir un ratito a la pizarra y me dicen si lo ven, ¿ya? Voy a explicar esto del caso V. Por favor, me van a indicar si ven la pizarra. Ya está. A ver, Anthony Bryan, ¿está viendo la pizarra? Sí, ingeniera, así se nota. Ya, a ver. Henry Abraham Ramos. ¿Está Sí viendo se logra ver, ingeniero. Ya, a ver. Y finalmente, Lian Judith Rojas. ¿Está viendo la pizarra? Elian Judith Rojas. ¿Está viendo la pizarra? ¿Está viendo la Disculpe, pizarra? mi internet está retrasado, ya seguro me va a cargar. Ya les hago esta pregunta porque me gustaría que vean la explicación para que puedan
ahondar más en esta. A ver, James David Bernaola, ¿está viendo la pizarra? Sí, ingeniero. Ya está, vamos a ver ya. A ver, en el K vertical, voy a hacer K vertical porque veo que en el K horizontal la mayoría sí lo ha trabajado. También está bien lo del K vertical. Para el K vertical, lo primero, ya lo que tenemos que hacer es definir la velocidad, ¿no? Y la velocidad es igual a un K por I, y esto también es demostrable, ¿no es cierto? Este K por I sí se demuestra, ¿no? Entonces, cuando yo digo cantidad de agua, ¿a qué es igual esto? A la permeabilidad, ¿no es cierto? ¿Por quién más? Por el área y por un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta expresión general se demuestra esto de aquí, velocidad es igual a K por I. Ya, o sí, y bueno, si es que usted no quiere trabajar con el V, puede trabajar con el Q, área por velocidad. Entonces se demuestra eso. ¿Ya? Bien. ¿Y cómo se demuestra? A través de colocar las unidades, ¿no? Bien. Entonces, la velocidad es un K por I, que se demuestra. Muy bien. Pero lo que me están pidiendo a mí es deducir la expresión para la permeabilidad en el sentido vertical. Entonces, velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? K vertical por el I, ¿no es cierto? Ahora, el I es un gradiente hidráulico, ya lo han demostrado ustedes. Y esto es igual a un valor H, de repente es a la carga, si yo quiero representarlo con un valor H, sobre la variación, ¿no? Sobre todo, ¿dónde actúa esto? Entonces, aquí, H minúscula, que es la carga, es igual a un valor H, la variación, por un I, ¿no es cierto? Por el gradiente hidráulico. Muy bien, entonces este H es la variación total, ¿no es cierto? Porque el H minúscula es como un diferencial de cotas. Algunos compañeros pasó el gráfico, es la carga, la diferencial de cotas, sobre su recorrido total. Muy bien. Pero es el recorrido de cada estrato, ¿no? Entonces yo aquí tengo un estrato, este sería pues el H, pero si voy a tener dos, y es más, ¿no es cierto? H1, H2, mayúsculas, son los recorridos de cada estrato. Entonces la carga, ¿no? Estaría pues, voy a ponerlo bien esto, ya. Sería igual de repente a este H del primer estrato. Entonces estaría hablando yo de un H sub 1, ¿no? Por el I. El I es un valor adimensional, ¿no es cierto? Más, si son estratos, será pues el otro recorrido 2 por un I, más el otro recorrido por el otro I. Son valores adimensionales, ¿no? Hasta el valor N. Pues bien, yo sé que el K vertical que está aquí, ¿no? Ahí está, el K vertical, vendría a ser V, ¿no? Sobre I. ¿O no es así? ¿Ya? Entonces, de aquí yo puedo decir, si yo lo reemplazo, ¿no? Podría decir que el K vertical, aquí lo voy a poner, el K vertical, ¿no? Vendría a ser esta velocidad, que es un caporino, ¿cierto? Por este recorrido H. Estoy reemplazando, ¿ah? Ahí está, estoy reemplazando esto de aquí, ¿no? Todo sobre el H1, ¿por quién? Por el I,
Estoy reemplazando por si acaso este I y este I. Más el H sub 2 por el otro I. Más el H sub 3, pues, porque si son 3 estratos, ahí está. Muy bien, ya está. Sigo. Aquí yo veo el V. Entonces, ¿hoy qué pasó? A ver, vamos a quitar esto. Se movió, ¿no? Ay, Dios, voy a borrarlo ya. Esto se ha movido. A ver, voy a volver a copiar. Estoy reemplazando nada más los datos. Y entonces aquí tendría el H1. Aquí está. H1 por el I. ¿No? Más el H sub 2 por el I, porque es una gradiente. Más el H sub 3 por el I. Ahí está. Ya, pero el V está allí, ¿no? Entonces tengo que ver cómo reemplazo esto para poderlos anular. Entonces el V está allí por H, ¿no? Y el H1 está ahí, ¿no? Pero el I, nuevamente el I. El I, ¿no? Si yo quiero trabajarlo, está aquí, que es diferente de acá. Entonces tendríamos aquí V, ahí está, sobre el caso 1, porque tengo que sacar para cada uno, más el H sub 2 por el V, y sobre K sub 2, ¿no? Más H sub 3 por el V sobre K sub 3. Vamos a poner esto. Ahí está, K sub 3. Entonces los subes, factorizo y los elimino con el numerador. ¿Ya? Entonces, esto me quedaría, el K vertical, me quedaría si elimino los subes. Ahora sí, este es un valor H. Todo sobre el H sub 1 sobre el K sub 1 más el H sub 2 sobre el K sub 2 más el H sub 3 sobre el K sub 3. ¿Ya? Entonces, eliminado. Ahora, ¿qué cosa es H? Es L, pues, ¿no? Ese es el valor total. Si usted quiere, usted puede reemplazarlo por un L, porque es el valor total, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esta manera, también ustedes pueden trabajarlo, ¿ya? Considerando este caso V, ¿no? Bien, quería mostrarles un video y me van a avisar si es que lo ven, sobre la permeabilidad. Es un video que lo hicimos hace algún tiempo atrás con los estudiantes cuando todavía no teníamos permeámetro. Es un permeámetro casero, ¿ya? Entonces quisiera que lo observen, por favor. Voy a compartirlo y me avisan en cuanto lo ven. Por favor, les lo estoy compartiendo y me avisan.
Por favor, me avisan si se escucha. ¿Se está escuchando? Sí, ingeniero. Ya. Ya, y me avisan, ¿se está viendo? Sí. Ya está. Ahí están, tienen ahí a sus dos compañeros. A ver, escuchemos. Hoy día mi grupo nos ha tocado hacer el tratamiento de permeabilidad por carga constante. Los materiales que vamos a utilizar son un acondicionador, dos piedras porosas, la muestra de suelo y nuestra estructura ya armada, ¿no? Que consta de un embudo, una manguera, un recipiente donde va a estar la muestra y otro donde se puede recibir el agua. Lo que vamos a tratar de medir es el volumen, el tiempo que va a transcurrir el agua hasta llegar al envase, para luego aplicar, digamos, la fórmula ya conocida en el libro, ¿no? Para hallar el coeficiente de permeabilidad. Entonces vamos a proceder con el experimento. Primero vamos a poner la piedra porosa en el fondo del envase. Luego vamos a agarrar una muestra o una cantidad de la muestra. En este caso, desgraba nuestra muestra. Vamos a poner sobre la piedra porosa. Y con el apisonador vamos a tratar de dar 25 golpes a la muestra. Luego agarramos otra capa. Hacemos el mismo procedimiento de 25 golpes. Y por último, la tercera capa. ¿Está viendo Cruz Baltasar? Sí, ingeniera, un poquito, pero, o sea, Bajo el volumen, ¿no? no, como robot, o sea, el video, o sea, es como que se para, pero sí se mira bien. Ah, ya. A ver, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Una vez que está completada nuestra muestra, cogemos la piedra porosa, entonces completamos la muestra. Tapamos. Ayúdale eso. Lo que vamos a hacer, mi amigo, es a echar el agua. Calcularemos el tiempo en el cronómetro. El agua que va a iniciarse desde acá y va a llegar acá. Tiene que ser el mismo, ¿no es así? A ver. Ya.
Enzo. Como observamos, acaba de transcurrir todo el agua por todo el sistema. Hemos parado el cronómetro, entonces ya tenemos los datos suficientes, como el tiempo, las alturas, el volumen. Entonces podemos utilizar la fórmula, ¿no? Eso sería todo en cuanto al experimento. Y los datos ya serán explicados posteriormente, ¿no? Bueno, eso es todo. Bien, bueno, no se vio todo, pero hay una parte muy importante que es justamente la ubicación de la carga, ¿no? La carga que va justamente, la carga, el I, ¿no es cierto? Ese diferencial entre las cotas, que es muy importante para determinar justamente la permeabilidad, ¿no? Bueno, este permeámetro casero hay varios en la facultad, tenemos 3 modelos que han fabricado sus propios compañeros y han hecho pues allí sus ensayos, y lo bueno es que estos datos han sido corroborados justamente con las tablas que ustedes han mostrado el día de hoy. ¿Ya? Entonces, para ver la efectividad de un equipo, entonces tenemos que siempre contrastarlo, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que quería mostrarles. También la clase pasada se les ha mostrado ya los equipos que se usan en el laboratorio, ¿no? Bien, vamos a pasar, voy a explicar un ejercicio con la pizarra. A ver, vamos a preguntar nuevamente a los que han tenido dificultad. A ver, vamos a compartir nuevamente la pizarra. A ver, antes, a ver, Francesca Nicole, ¿está viendo la pizarra? Sí, ingeniera, sí se puede ver. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya, a ver, por favor. A ver, vamos a borrar esto. Un segundo, vamos a borrar. Antes lo copiaron esto, ¿no? El K vertical. Sí, ingeniera. Ya. Vamos a borrar. La permeabilidad horizontal es mucho más extensa su demostración. Mucho más extensa. Ya está. Vamos a poner ya. A ver. A ver, les dicto ya.
Y luego, mientras tanto, yo voy dibujando. A ver, el canal A, ¿no? El canal A corre paralelo al canal B. Entonces me está mencionando que el canal A ahí está, corre paralelo al canal B en una longitud de 3000 metros. ¿Ya? Entonces por aquí tenemos el primer canal A. Ya está, vamos a ponerle aquí canal A. Ya está. Y esto está en la cota 180. Ya está. Y por aquí tenemos el canal B. Ya, este es el canal B. Muy bien. Y aquí tiene una cota de 160 metros. Entonces, ya teniendo esta diferencia, podemos obtener el I, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el canal A corre paralelo al canal B en una longitud de 3000 metros. Si la permeabilidad de la arena es igual a 2.5 por 10 a la menos 2 centímetros por segundo, ¿no? Se desea saber la cantidad de agua. Cantidad de agua, si usted desea, lo simboliza con la letra Q o si no con V. ¿Ya? Eso es lo que desea saber. Se desea saber la cantidad de agua que filtra del canal A al canal B. ¿Ya? Ahí está. Para el estrato, entonces eso es lo que quieren ver, la cantidad de agua que filtra de A hacia B. Esto es, de aquí a este otro canal. ¿Qué cantidad de agua hay que filtra? Para el estrato de arena durante 1 hora. Ya me están dando el tiempo entonces. Tiempo T, 1 hora. Eso es lo que me dan, 1 hora. Muy bien, entonces lo que yo debo de hacer es lo siguiente. Q es área por velocidad. Ahí está, área por velocidad. Q es igual al área y la velocidad es un K por I. ¿No es cierto? Entonces el área es algo que usted puede determinarlo. El valor K le dan como dato 2.5 por 10 a la menos 2. Entonces ahora lo que se tiene que hacer es calcular I, ¿no? Entonces tengo que calcular el gradiente hidráulico. Entonces I es igual al diferencial sobre el recorrido total, ¿no es cierto? Entonces, el recorrido total, ¿cuánto vale? Eso tengo que hallarlo. I es igual a H. Y H es el diferencial, es la carga. A ver, Franklin Ruiz Romaní, ¿está viendo la pizarra? Sí, ingeniera. Ya está. Entonces, tengo I es igual a H, ¿no? A ver, díctame. ¿Cuánto vale H? A ver. La H, ingeniera. La H se calcula el H, la variación total por la I, ingeniera. Ya, a ver, un segundo, voy a dibujar esta inclinación ya.
Caramba, aquí sí que no va a poder. Vamos a ver. Aquí voy a tener esta inclinación. Aquí está el canal. Ya, ahí está el canal. Y aquí hay un... Vamos a ver esto. Ahí está. Aquí hay una inclinación alfa de 30 grados. ¿Ya? Y la separación del canal 1,50 m. Esto es importante. Bien, el valor H es la carga, ¿no es cierto? A ver, acaban de explicar algunos de tus compañeros. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Bien, ¿cuánto es la carga? ¿Cuánto es H? H resulta ser la representación de la carga. ¿A qué es igual? A ver. Acá me he puesto. A ver, Pacheco Cárdenas, Stephanie, Felicia. ¿A qué es igual H? Stephanie, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Ya que es igual a H. Es la carga, por si acaso. Usted me mostró, me parece usted, que me mostró un gráfico o su compañero. H es la carga, ¿no es cierto? Allí en el gráfico. ¿Es igual a 20 metros? Muy bien. Es 180 menos 160. Esa es la carga. Y entonces aquí tendríamos 20. ¿Ya? Entonces aquí ya coloco 20. O lo voy a colocar 180 menos 160. ¿Cuánto es L? L es el espesor, ¿no? ¿Y cómo se calcula eso? A ver, ¿cuánto es L? Bien. Entonces, para calcular el valor L, yo necesito hacer lo siguiente. Yo digo coseno de alfa. Uy, Dios, ¿qué pasó aquí? A ver, un ratito, disculpen. ¿Qué pasó? Tengo que... A ver, vamos a... Bueno, ya está. Entonces, para calcular L, que es el recorrido, debo de hallarlo, ¿no? Entonces puedo, como tengo un ángulo de inclinación alfa, yo puedo calcular eso, ¿ya? Entonces aquí, a ver, aquí lo voy a hacer. Coseno, a ver, vamos a ponerlo. Coseno de alfa es igual a X sobre H, ¿no es cierto? Que es la hipotenusa. Entonces, ¿ya? Esta hipotenusa vendría a ser X sobre el coseno de alfa, ¿no es cierto? Alfa yo tengo que es 30 grados. El detalle está calcular X, ¿no? Pero X son los 120 metros, ¿no? Aquí está. Ahí está. Son los 120 metros que difiere justamente entre un canal y el otro, porque son dos canales. El canal A y el canal B son canales paralelos, pero están separados, ¿no? Están separados a 120 metros.
Pero claro, su recorrido es de 3.000 metros, pero esa es la longitud. Pero está separado un canal A de un canal B, ¿no? Que están en forma paralela, están separados por 120 metros. Entonces, voy a calcular la hipotenusa aquí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la hipotenusa? ¿No? Porque hay una diferencia. Uno está en 180 y el otro está en 160. Y lo que me piden justamente es calcular la cantidad de agua, ¿no? La cantidad de agua que filtra, ¿no? Del canal A, que está a 180, al canal B, que está a 160. Entonces, por eso necesito esa longitud, que es una longitud inclinada, que vendría a ser la hipotenusa, ¿no? Muy bien. Entonces, X ya lo tengo, es 120 sobre el coseno de alfa, y alfa es 30 grados. Entonces, con esto ya puedo calcular y reemplazar este dato en L, porque L es el espesor, ¿no es cierto? Si yo lo dibujo, este permeámetro, ¿no? Que va a estar en medio de dos piedras porosas, esto es L, ¿no? Bueno, por aquí hay otro para encontrar la carga. Entonces, ¿cuánto recorre, no? ¿Cuánto se infiltra el agua en este caso? Del canal A al canal B. Entonces, para este caso está determinado en ese sentido, porque hay diferencia de cotas ahí. Muy bien, entonces eso vendría a ser L. Esa hipotenusa es L. Y este valor lo voy a reemplazar aquí, en este lado. ¿Ya? Para calcular I. A ver cuánto nos sale esa hipotenusa. A ver, por favor, a calcular. Uy, Dios, ya se pasó el tiempo. ¿Cuánto salió? 138,564. Ya, vamos a colocar ya. Uy, Dios, se pasó. 164. Muy bien, ya tengo el I. Y aquí lo voy a reemplazar. 138, porque eso es lo que recorre, ¿no? Ya está. Ya tengo el I. Ya tengo el 138,564, ingeniero. Ya, 564, disculpe. 564. Ya está. Entonces ya tengo el I. El valor K es un dato. Y lo que me estaría faltando es el A. Y A es el área, pues. ¿No? Es el área. ¿Ya? Entonces, en cuanto al área, vendría a ser justamente el ancho, ¿no? El ancho por la longitud del recorrido, ¿no? Eso vendría a ser. ¿Ya? Entonces, no está nada difícil, ¿no? No está nada difícil. Y con esto yo puedo calcular esa cantidad de agua, ¿no? Que filtra del punto A o del canal A al canal B. ¿Ya? Entonces el área, a ver, por acá lo pondré rapidito. El área, ¿no? El área, ¿cuánto es el recorrido? 3.000 metros, porque ese es el recorrido del canal, ¿no? ¿Por qué? Por su ancho, pues, ¿no? A 1,50, ¿ya? Entonces esto es el área, multiplico y lo reemplazo, ¿ya? Y reemplazo, y bueno, pues esto es lo que me piden, ¿no? La cantidad de agua. Bien, jóvenes, el día miércoles vamos a dar una evaluación sobre lo que es las fases del suelo. No voy a dejar de compartir esto. Las fases del suelo, todo lo que es permeabilidad. Bien, entonces nos vemos. Voy a llamar así rapidito, ¿ya? Cuba, Delgadillo. Delgadillo presente, ingeniera. Ya. Eliseo Riveros. Presente, ingeniera. Ya está. Espinosa, Garay. Presente, ingeniera. Presente, ingeniera Garay. Ya. Granados. Presente, ingeniera. Granados. Hidalgo. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Hurtado. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas. Janampa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas. Jiménez.
Presente, ingeniera. Buenas tardes. Ya está. Uy, Dios, son bastantes. Medina. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, sí. Mesa. Ñawi, sí está. Mesa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya. Pacheco. Stephanie, sí, también está. Paraguay también. Ramos Guaraca, también, ¿no? Presente, ingeniero. Ya. Rojas, Elian. Presente, ingeniera. Romaní, Presente, ingeniero. Romo. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Ruiz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Sánchez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Zapayanay, buenas tardes. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Sedano, buenas tardes. Sedano. Presente, ingeniera. Tinoco. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas. Torres. Presente, ingeniera, buenas tardes. Torres Guamán. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Toscano Lazón. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Chumbe, buenas tardes. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Cucho, buenas tardes. Cucho. Presente, ingeniera. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas. Cuicapuza. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Durán, buenas tardes. Presente. Presente. Javier Mesa. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas. Mercado Taipe. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas. Pau Carvila. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas. Soto Pecho. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas. Bien, chicos. Nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿ya? Entonces ahí dan su evaluación sobre los temas que se han avanzado hasta el día de hoy. Bien, nos vemos. Hasta luego. Permiso. Ingeniera. Dígame. Sí, disculpe, a los alumnos que todavía no han expuesto, ¿cómo podemos? Ya, todavía tenemos tiempo. El día miércoles nos vamos a ver, ¿sí? El miércoles. Sí, me queda todavía. Tengo tiempo. Ya está. Ya, ingeniera, muchas gracias. Ya está. Nos vemos. Hasta luego. Vamos a borrar esto.